que en algún lugar hallaría un hueco esperando por mí. Que todo paró y me aclamará. Una voz me dice que yo debo estar allí. Sé que llegaré, ese es mi destino, esforzándome, ya cercano estoy, llegaré al final, no me importa al lugar que estoy a Uy, muy bien. Enhorabuena, Borja. Muy bien. Cristina, por favor. Hola, ¿Qué tal? muy bien. Tengo el programa aquí Sí. de esta actividad, no sé si de compañeros, de familia, de amigos, de trabajar Un poco de todo. De todo, ¿no? Un poco de todo. Hacéis aquí en el Instituto Ramón Areces. ¿Cuántos años lleváis con esto? 8 años, este curso el 9º, Y cada año hacéis un musical. diferente. Oye, abrís la puerta a cualquier alumno que se quiera incorporar a cualquier, Claro, a cualquier claro. departamento, o al coro, O a la parte de teatro, o a la parte de baile, o a la parte de atrezo, o a la parte de... lo artístico y también todo lo que hay detrás. Y todo lo que hay detrás, porque Auxiliares. hay alumnos que nosotros necesitamos siempre críos que estén moviendo bastidores, que estén controlando el sonido, que estén controlando las luces. Sí, trabajar para que luego les Para que todo funcione, para que todo funcione. Aquí hay siempre, en cualquier actuación, 140, 135 críos en escena. Hacer cosas de plástica, pero hay otros profesores que de repente hacen atrezo o cosen, gente que no tenías ni nada y dice, pues yo tengo una máquina de coser, yo hago trajes, los de tecnología hacen montones de cosas, entonces bueno, es una oportunidad muy bonita de trabajar todos juntos, de demostrar cualidades y sobre todo de vernos en otras circunstancias que no son estrictamente las académicas. Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes suele estar. Nunca está con los demás, nadie sabe a dónde va. Nuestra bella es una chica peculiar. Bonjour, ¿qué tal? ¿Y su familia? Bonjour, ¿qué hay? ¿Y su mujer? Pues no tres, eso es muy caro. Yo sé que existe un mundo para ver. Formación musical tiene que tener algo especial. No, ni artística, ni escénica, ni nada, solamente ganas y poner toda la ilusión. Trabajadores. Para poder, claro, y con ilusión, y que se emocionen con facilidad. Borja y Noemí son solistas y Patricia también. Ven por aquí, Patricia. ¿Qué tal? Bien, Oye, cuéntame, ¿tú en qué curso estás? en primero de bachillerato. ¿Y cuánto tiempo lleves trabajando aquí en el grupo musical, en la parte esta artística que tenéis en el instituto? Pues 4 años 4 años. y este el quinto. Bueno, si puede. Lo que arrastra a todo el mundo, sin ninguna duda, es la música, es la fuerza de la música. Es desde en un ensayo estar escuchando a los críos cantando y que te sube algo por aquí que se te pone la carne de gallina, a ir cantando por los pasillos, siempre es la música la que tiene la fuerza que arrastra todo. Todo lo demás es muy importante también, pero siempre está la música de fondo, siempre, sonando, siempre. Sabes que Cristina musicalmente está muy Sí. enraizada. ¿Eh? Un poco. ¿Escola Cantorum? Sí, un poco desde los 8 años, 9 años empecé. ¿Con quién empezaste? Hasta los 18, en el coro de la Escola Cantor, en el Gurdiel, en el Colegio Gurdiel, dirigiéndonos Pepe Abello. Paramos, hicimos un lapsus de 35 años Uy, y volvimos otra vez, más o menos las mismas. ¿y qué tal ahí? Muy bien, fenomenal, fenomenal. La formación musical mía iba en paralelo a cantar en el coro, estudiaba piano, cantaba en el coro, pero la parte, luego estudié musicología, estudié flauta travesera,
pero la parte personal, la parte emocional, la parte que me mueve siempre es la música cantada. Y esa es la que me marcó el cantar en el coro desde tan pequeña. Y es lo que siempre al final me sale, o es lo que al final transmito, o lo que comparto con los alumnos y con las alumnas. Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas. Luego el dolor se te refleja, la historia es vieja, te vuelves loca. ¿A quién crees que engañas? Eres tierra y paraíso, no seas artimañas, nena, solo es una quieres llorar por nada. Lo que siempre no estamos tragando es amor estéril. Pillado, partido, ya está. Que va ni hablar, no lo digo, no. No estás por él, míralo. Así lo veis, yo lo sé, no es amor, que no lo veis, yo lo sé, que me dejéis, yo lo sé.